Eh, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es un tema mm, que está muy relacionado con el anatta, con la impersonalidad, y por ende está relacionado con el origen dependiente. El término suñata, o traducido como vacío, es un término que después en el budismo, sobre todo en corrientes posteriores al budismo temprano, fue cobrando una importancia mayor en, en estas corrientes. Por ejemplo, en el budismo Zen, en el budismo Chan chino, eh, y tiene toda una historia esta palabra suñato, tiene todo un lugar de donde viene, y dentro de este significado de la palabra suñata, el Buda tiene em, diferentes contextos donde usa esta palabra. En el Majjhima Nikaya número 121, si no me equivoco, que habla justamente sobre suñata, el Buda va haciendo un raconto de cuando él está dentro del templo, adentro del monasterio. Dentro del monasterio, o sea, el monasterio está vacío de elefantes, ganado, hombres y mujeres de la villa. Entonces, hace referencia al vacío como vacío de cierta unidad de medida, ¿sí? O sea, no hay elefantes adentro de el monasterio, por lo tanto, podríamos decir que el monasterio está vacío de elefantes, ¿sí? Luego eh, viene otro aspecto del suñata, que es el que vamos a leer hoy en el sutta, y luego hay otro tipo de vacío, que es el que podríamos hablar de la mente que está vacía, ¿sí? Que tiene que ver con una particular liberación de la mente a través del vacío, a través de la nada. Entonces, vamos a primero leer el sutta, vamos a ir leyendo el sutta y vamos a ir desbrozando el significado. Entonces, estoy usando la traducción, creo que es Isiddhata traduje esto, y esto está tomado de la traducción de Bhikkhu Bodhi, pero encontré que la traducción de Venerable Suyato también es muy parecida, no hay grandes diferencias, y están todas las traducciones que leí, tanto la del castellano como las que están en inglés, están bastante eh, alineadas, ¿sí? No hay cosas raras. Entonces lo vamos a leer primero. Bueno, es el Samyutta Nikaya, el libro 35, que habla sobre las seis bases de los sentidos, el discurso 85, discurso sobre el vacío del mundo. En Savatthi, en esta ocasión, el venerable Ananda se acercó al bienaventurado y al llegar, lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Una vez sentado allí, se dirigió al bienaventurado con estas palabras. Venerable Señor, se ha dicho el mundo está vacío, el mundo está vacío. ¿En qué sentido, venerable Señor, se ha dicho que el mundo está vacío? Ananda, se ha dicho el mundo está vacío porque el mismo está vacío del ser y de cualquier cosa que pertenezca al ser. ¿Y qué es aquello que está vacío del ser y de lo que pertenece al ser? El ojo Ananda está vacío del ser y de lo que pertenece al ser. Las formas están vacías del ser y de lo que pertenece al ser. La conciencia del ojo está vacía del ser y de lo que pertenece al ser. El contacto del ojo está vacío del ser y de lo que pertenece al ser. Cualquier sensación surgida con el contacto del ojo, sea placentera, desagradable o ni placentera ni desagradable, está vacía del ser y de lo que pertenece al ser. El oído, la lengua, el cuerpo, la mente está vacía del ser y de lo que pertenece al ser.
Los fenómenos mentales están vacíos del ser y de lo que pertenece al ser, la conciencia de la mente está vacía del ser y de lo que pertenece al ser, el contacto de la mente está vacío del ser y de lo que pertenece al ser, cualquier sensación producida por el contacto de la mente, sea placentera, desagradable o ni placentera ni desagradable, está vacía del ser y de lo que pertenece al ser. Es por eso, Nanda, que se ha dicho, el mundo está vacío. Bueno, como pueden observar, el sutta es muy corto, ¿sí? Y está hablando de las 6 esferas de los sentidos, ¿sí? Del ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Y a su vez habla de las 6 bases externas, que son los objetos que corresponden a cada una de las esferas, que son las formas, los sonidos, los olores, los gustos, los objetos tangibles y los fenómenos mentales, ¿sí? Entonces, entre estos dos surge la conciencia, ¿sí? La conciencia cuando se une, por ejemplo, el ojo y la forma, surge la conciencia visual. En la unión de estos tres nos da el contacto del ojo, ¿sí? En este caso, y de ese contacto va a surgir la sensación, ¿está bien? Entonces acá lo que nosotros estamos teniendo son una descripción del origen dependiente, que podríamos decir que se da desde el aspecto de la conciencia, con mentalidad, materialidad, las 6 bases de los sentidos, contacto y sensación. ¿Sí? Tenemos ese proceso que se da en la mente. Y lo que podemos observar es que en ninguno de estos pasos, en ninguno de estos links, tenemos algo en el cual podamos decir que hay ser o pertenece al ser. Y aclaremos un poco qué significa. ¿Qué significa vacío del ser y de lo que pertenece al ser? Acá implica, gracias, acá implica que está vacío de esta idea de yo y vacío también de lo que uno cree que es mío, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que es mi ojo, no puedo decir que la forma es mía, que es mi conciencia o que es mi contacto o es mi sensación. En tal caso, si yo estaría hablando en este sentido, estaría hablando de una manera relativa de las cosas, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista relativo del lenguaje, nosotros podemos referirnos a mi ojo, mi oído, mi mente, etcétera, y podemos hablar de mi brazo, podemos hablar de los sonidos que yo escucho, etcétera. Pero eso es una forma relativa que está dada por el lenguaje y que simplemente nos sirve a modo de comunicación y nada más. Luego, lo que acá está descrito no tiene que ver con esta forma de hablar relativa, sino con una cosa que describe, un proceso que es descripto de la manera más profunda de la realidad. Y es que nosotros vamos teniendo una serie de condiciones que cuando entran en una determinada conjunción producen cierto resultado. Entonces, si yo tengo un ojo que anda muy bien, no son los míos que no andan muy bien, y una forma, lo que va a producirse ahí es la conciencia visual. ¿Qué significa? Que esa conciencia visual es el resultado del ojo y la forma en una parte. ¿Y qué es lo que produce en este caso? El concepto, yo veo o estoy viendo. ¿Sí? A su vez, y también podríamos verlo de esta manera, la conciencia tiene otro aspecto que es dependiente de las formaciones mentales, ¿sí? De los sankaras. Entonces, esa conciencia que por un lado surge a través del ojo y la forma, está alimentada por experiencias pasadas, lo que significa que en realidad lo que yo estoy viendo es en realidad algo que está enraizado en mis experiencias pasadas. No estoy viendo la realidad tal cual es.
Estamos hablando acá siempre de la mente condicionada. A raíz de esto, tenemos el contacto. En este caso, las 6 bases de los sentidos están implícitas, no está como link. Surge el contacto, y de ese contacto lo que va a surgir es la sensación visual, o auditiva, o olfativa, gustativa, etcétera, ¿no? Y va a surgir esa sensación. Y esa sensación suele ser lo que nosotros vivenciamos como un presente, como nuestra experiencia presente. Y el Buda dice que puede ser placentera, desagradable o neutral, ni placentera ni desagradable. Y ese proceso que se da es muy importante verlo como eso, como un proceso. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Suele haber ante esta sensación una determinada reacción. Esa reacción es lo que reinicia el proceso de identificación. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad estos, estos procesos que estoy mencionando son procesos condicionados, y siempre en cada link del origen dependiente nos vamos a encontrar con que tienen un grado de avidez. Hay un cierto grado de avidez que por supuesto está esto fundado, estamos hablando de alguien que no es un arahant. O sea que hay un cierto condicionamiento. Aún un arahant va a vivenciar este proceso que estamos viendo acá hasta la sensación, pero lo que no va a ocurrir es la reacción que viene a esa sensación, no va a reaccionar. O sea que la mente está libre de cualquier tipo de identificación con esa experiencia presente que surge. Y cuando hablamos de la experiencia presente que surge, fíjense de qué estamos hablando. De la sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa, física o mental. Es decir, que la mente, la mente también es un proceso del sentido. Puede surgir un pensamiento y eso no significa que el pensamiento esté correcto o no. El pensamiento es solo un pensamiento, solo es el objeto de la conciencia mental. Como un árbol es el objeto de la conciencia, es el objeto del ojo, ¿entienden? O sea, un pensamiento es el fenómeno mental. Un árbol es el fenómeno visual, un sonido es el fenómeno auditivo, o los sonidos, ¿entienden? Eso es como se va a presentar ante nosotros como la realidad momentánea, en la experiencia presente. Entonces yo puedo tener un pensamiento y no reaccionar. ¿Qué suele pasar? A menudo cuando nosotros tenemos un pensamiento, y ahora me, me deslizo hacia la meditación, solemos reaccionar ante los pensamientos. ¿Sí? Esos pensamientos, lo que suele ocurrir es que hay una reacción al pensamiento, que está tan, eh, uno tiene tanta identificación que no se da cuenta. Pero el pensamiento en ese momento es simplemente el presente. Si yo no le presto atención, el pensamiento se va porque no tiene alimento. Pero si yo reacciono, tanto como que me gusta el pensamiento y quiero que se quede, como rechazándolo, esa reacción, esa avidez o esa identificación, ¿sí? Que es cuando no hay atención en en algo que es ni placentero ni placentero ni desagradable, en algo neutral, va a surgir esa primera reacción, que es avidez, va a ser justamente el alimento para que ese pensamiento se vuelva a alimentar.
Este proceso de la avidez en general, si uno no está muy atento, uno no se da cuenta. Y lo que suele pasar es que yo tengo una experiencia presente en cualquiera de las seis bases de los sentidos, tengo algo en el medio que es ni idea, y me encuentro justificando pensando. Me encuentro pensando sobre algo que me desagrada o algo que me agrada. Me encuentro elaborándolo, especulándolo, amasándolo en la mente. Eso es apego. Y ese apego que viene de una manera a veces de explicación, eh, es una función que tiene nuestra mente de tratar de conceptualizar de alguna manera lo que estamos sintiendo. Y es en general a lo que nos vamos a referir cuando hablemos del tema. Vamos a estar hablando de nuestro apego, porque es lo que es como más fácil de captar. Lo que suele ocurrir justo después es que esa energía del apego va a parar a la tendencia habitual. La tendencia habitual es el almacén donde se guarda todas las tendencias habituales que tenemos en relación a los me gustas, no me gustan, yo soy eso que hay. Cosa tampoco a veces tan sencilla de ver, porque como es una tendencia habitual, yo no me doy cuenta cómo suelo prepararme para la acción. Porque después de eso viene Yati, que es el nacimiento de la acción, verbal o física. Entonces, voy a estar actuando de una manera, una vez que actúo, precedido por esa tendencia habitual, por esa existencia. Y tenemos que ser muy claros cuando hablamos de tendencia habitual o existencia. ¿Qué es eso? Ojalá en el futuro yo logre el nirvana. Eso es baba. Ojalá en el futuro consiga un mejor trabajo. Eso es baba. Ojalá en el futuro no me enferme. Eso es baba. Ojalá en el futuro me muera. Eso es baba. Ojalá en el futuro no me muera. Eso es baba. Ojalá en el futuro consiga una mejor pareja. Eso es baba. Ojalá en el futuro pueda estar solo. Eso es baba. Cualquier deseo obsesivo de la mente de tratar de que algo en el futuro sea de cierta manera es alimento para la tendencia habitual. A mí me gustaría sacarme de encima la duda que hay en mi mente, o el enojo que hay en mi mente, o la ansiedad que yo tengo. Eso es baba. ¿Entienden? Eso es baba. Y eso es algo muy fuerte, porque fíjense, observando este proceso, nos estamos encontrando una reacción a lo que estoy sintiendo en el presente, una justificación y una cantidad de pensamientos que están alrededor de eso, y luego viene la tendencia a la existencia, la tendencia habitual. Yo suelo refugiarme u ocultarme en esas tendencias, y luego actúo, y me encuentro en algún momento con algún tipo de problema, con algún tipo de dificultad, con algún tipo de seguro de un estado malsano, porque está todo enraizado en este proceso que les estoy contando, y probablemente me encuentre con un problema afuera, pero no me estoy dando cuenta de este proceso previo, y como no me doy cuenta, me encuentro ignorante, y esto es importante, me encuentro ignorante, ¿qué significa? Yo soy así, esto que yo siento es mío, procede esto a emerger adentro de la mente algo que está enraizado en el orgullo, en la mente comparativa. Surge esto, ¿de dónde surge? Hay opiniones personales muy fuertes, hay una sensación de posesión de las ideas, de los sentires, y esto hace que el otro, que es otro yo, padre, hermano, novia, novio, hijo, lo que fuera,
es una amenaza, porque son dos identidades luchando por algo. Entonces, ustedes pueden observar cómo el proceso, la ignorancia, que es el primer link del origen dependiente, proyecta una sombra enorme sobre todos los links. Así como en cada link hay un poquito de avidez, en cada link hay ignorancia, en tanto y en cuanto el meditador no recobre su atención. O sea que cuando me pasa alguno de estos procesos donde yo me identifico con alguno de estos, estoy siendo ignorante en ese momento. Y siempre tenemos que acordarnos que la ignorancia, ¿qué es? La presunción de un yo. Entonces el Buda utiliza acá la palabra vacío, ¿sí? Y fíjense que acá hay algunos matices un poquito más sutiles, que el Buda dice, no dice que la conciencia no existe, no dice que la forma no existe, no dice que el ojo no existe, y tampoco dice que existe en términos de independencia, así que el ojo existe porque sí, o que la forma existe por sí misma. El Buda dice que el ojo y la forma, ¿sí?, tienen una dependencia, y la conciencia, que es quien reconoce ojo y forma, y que surge a raíz de este proceso, también es dependiente. Con esto estamos asistiendo a algo muy importante. Si a eso le sumamos que de eso brota el contacto y brota la sensación, asistimos a que nuestra realidad momentánea es un conjunto de condiciones que se dan para que exista esa realidad presente, esa experiencia presente. No es una causa, son muchas. O sea que tenemos muchos movimientos, muchos lugares donde hay muchas intersecciones. Y el Buda lo que dice es que en esta red, que utiliza esta palabra también, en esta red donde se interrelaciona y se mueve de una manera tan rápida, es tan inestable, tan cambiante, por eso habla de anicca, ¿sí?, de inestabilidad, de impermanencia. Por eso habla de sufrimiento, porque tenemos condiciones continuamente cambiantes. Entonces, depositar la fe o la confianza en una de estas cosas siempre produce sufrimiento, inclusive en las placenteras, porque en algún momento cambian. Y por eso desemboca esto en anatta, en impersonalidad. Y por eso suñata y anatta son dos conceptos que están muy relacionados. Porque no podemos decir que el yo está en alguno de estos lugares o lo mío está en otro de estos lugares, porque tenemos un movimiento continuo. Es una visión que podemos tener como presunción. ¿Y entienden esto? Presunción tiene que ver con manas, con el orgullo, con la mente que compara. Presunción, ser presumido, ¿qué es? Preasumido. Presumido en realidad es preasumido. Yo asumo antes de tiempo. Por eso a alguien que en Argentina se le dice canchero, ¿sí?, que es el que de alguna manera eh, se muestra como ganador, aunque todavía no ganó el partido. Viene de ahí, de canchero, de cancherear, viene de la cancha. Va a ser el ganador antes de que gane el partido. Esa persona tiene la mente enraizada en el orgullo, en la mente que compara. Yo soy más que vos, yo soy menos que vos, yo soy igual que vos. Cualquier comparación siempre tiene
dejo, un sesgo de identidad. Entonces, nosotros acá estamos observando justamente que la palabra presunción es muy, muy precisa, porque yo estoy presumiendo sin que el partido haya, sin que pueda ver todo el partido. Porque si yo viera el partido, no podría decir que hay un yo inmutable, incondicionado. En esto es lo que tenemos que observar, que cuando hablamos de un yo, el Buda está referido a eso, a que hay algo que es independiente de cualquier causa y condición. Y eso es exactamente lo que el Buda está diciendo que no sucede. Entonces, cuando el Buda dice acá vacío, está refiriéndose vacío de esa perspectiva. Y no existe algo que se llame yo. Solamente de una manera relativa podemos decir, pero no de una forma factual o algo que es mío. Esto que es algo mío solamente ocurre, sobre todo si detrás de la palabra mío, y si uno no lo entiende como relativo, y se suma a eso la avidez y la obsesión de mis sentimientos, mis pensamientos, mi opinión, mi casa, etcétera, ahí es donde viene toda la clase de sufrimiento. Pero cuando uno simplemente lo ve como algo relativo y no se aferra a eso y no surge reacción en la mente, está utilizando el lenguaje como un medio de comunicación, nada más. Por eso el Buda dice vacío de. Simplemente no hay en ese sentido yo o mío. Pero están pasando cosas, ¿entienden? Están sucediendo cosas. Hay un ojo, hay una forma, hay una conciencia visual, hay contacto, están sucediendo procesos. Lo único que dice el Buda es, no hay yo. No podemos hablar de que eso está lleno de yo, o que el yo está dentro, o que emana el yo de ahí, o que el yo tiene todo este proceso por dentro. ¿Me entienden? El Buda simplemente está diciendo eso. Y digo esto muy especialmente porque en el siglo XIX se consideraba que el budismo era una tradición espiritual nihilista, donde hablaba del vacío total. Y no estamos hablando de eso. El Buda en ese sentido es muy claro, muy directo con la instrucción. Entonces, ¿cómo ponemos esto? Voy a parar de compartir. ¿Cómo ponemos esto en, en contexto de la práctica? Porque eso es lo interesante. Ahora nosotros con esto mostramos un contexto bastante grande. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué sucede en la práctica? ¿Cómo experimento este suñata? ¿Cómo experimento este anatta? Cada vez que la mente o en la mente surge algún tipo de conceptualización sobre una experiencia, 6 R's. Alguien podría preguntar, pero ¿reflexionar sobre las experiencias es malo? No, no es malo, en tanto y en cuanto mi reflexión sea sabia. ¿Sí? La mayoría de las personas, cuando reflexionamos, no reflexionamos muy sabiamente porque empezamos a reflexionar con esta idea a veces oculta de que esto es mío, de que esto soy yo, de que esta es mi opinión, de que este es mi sentir, y empezamos a justificar eso. Y ya se coló Sakai Aditi, una visión errónea, en vez de Samaditi, la opinión, la recta opinión o el punto de vista armónico.
Y con esto voy cerrando. Fíjense que Sammaditi, la opinión armónica, no deja a nadie afuera. Armonía en realidad es eso. Nadie queda afuera cuando uno tiene la visión correcta. Y cuando digo esto, lo que les quiero decir es que no hay tú y yo. Lo que hay es experiencias que están ocurriendo condicionadas y que la posibilidad de ver esas condiciones y la posibilidad de observar y que la mente no reaccione a esas experiencias es la liberación del sufrimiento. Entonces ustedes se sientan a meditar y durante una hora la mente está continuamente reaccionando y reaccionando y tiene pensamientos y ustedes hacen 6 Rs, pero realmente hacen 6 Rs y vuelven, están no solo meditando bien, sino que están quitándole paulatinamente la condición a la mente para que ese pensamiento se retroalimente. Es decir, que cuando yo hago 6 Rs, estoy habituándome a no hacer nada, a no reaccionar frente al presente. Por un lado estoy haciendo mucho o haciendo bien, y por el otro lado estoy aprendiendo a no reaccionar. Lo que hace que a veces ustedes me traigan en las entrevistas, me dicen, mira, me estaba sentando, la mente tenía pensamientos, pero se iban solos. Yo no hacía las 6 Rs. ¿Y qué está pasando ahí? Que la mente está tan tranquila que el pensamiento es solo un pensamiento, se va solo. Pero si ese pensamiento empieza a ser elaborado, ahí ya hay algo. Si empieza a ser elaborado, significa que me gustó el pensamiento y lo empecé a justificarlo sin darme cuenta. O si no me gusta, empecé a criticarlo o empecé a encontrarle los puntos a eso. Claro, empieza a ser papancha. Pero un pensamiento puede entrar en la mente e irse y simplemente es una nube en el cielo. Hay una condición de humedad, hay una condición de luz, aparece, o de falta de luz, y cuando se desaparece esa condición, el pensamiento se va. Es nuestra reacción la que va a empezar a cargar la humedad en la nube y se va a transformar en un nubarrón. Entonces, ¿por qué elige este sutta? Para que nos demos cuenta que no hay nada que temer, que el camino hacia la cesación del sufrimiento, no hay nada que temer. No pasa nada malo. Simplemente uno se da cuenta o de lo que a lo que uno se despierta, es a que esa idea no es real. Como es una idea tan fuertemente marcada en la mente, el alivio es muy fuerte. Pero no hay nada de malo. Nadie desaparece porque no tiene que ver con eso, sino que la mente de lo que se libera es de un montón de condicionamientos malsanos. Por ende, también se libera de un montón de reacciones malsanas. Entonces, el Buda lo que dice es, a lo que uno despierta es a eso, nada más. No está diciendo que el yo se destruye, que el yo muere. En otras tradiciones se habla de eso, de la pequeña muerte, gran muerte, y es una forma de describirlo, pero en realidad lo que muere es esa idea, lo que muere es esa creencia. A lo que uno despierta es algo que siempre fue así.
Solamente que yo no me daba cuenta. Eso es todo. ¿Qué es lo único que pasó? Cambié la perspectiva. De Sakai Aditi pasé a Samaditi. Nada más y nada menos. Bien, ¿tienen preguntas? Bueno, mientras ustedes piensan las preguntas, les comento que este viernes empieza el retiro online, ¿sí? Y el domingo que viene, que es 21 de septiembre, tenemos jornada, ¿sí? Los que no me han avisado y que quieren participar, recuerden avisarme, ¿sí? Así voy viendo quiénes vienen. Bien, ahora sí. Se quedaron vacíos de preguntas. Los estudiantes están vacíos de preguntas en sus mentes. Eh, a mí lo que me viene es como poquito, cortito el sutta y lo que acabas de volver a, porque son cosas que se exponen siempre, es como la base de todo, ¿no? Acabas de decir vos mismo, entonces no hay que tener miedo. Un poco lo que digo es por las experiencias cotidianas que vengo pasando con la vida cotidiana. Y la verdad que aplico, no tengo las mismas reacciones que antes y realmente no dejo de tener el contento, pese a cosas que pasan que podrían asustarme, pero vienen los otros familiares y que vienen con los sustos por si pasara tal cosa, por situaciones, ¿no? Y nada, es como irradiando amor, hay más confianza, ¿no? En esa mirada armónica, porque cada uno tiene su proceso, hablando de los hijos, ¿no? Un poco también, ¿no? De ver el crecimiento de los hijos, sus actitudes, y a veces hablo con Maru, no te metas, te dice, ¿viste? Entonces, bueno, no me meto, pero bueno, en algunas cosas una mirada va con una expresión que algo digo. Entonces, del otro lado tengo sus devoluciones, pero no quedo tan, la verdad que estoy, ahora que te escucho y vuelvo y se vuelve a refrescar, por supuesto necesito las sentadas, que no las estoy haciendo con tanto tiempo, como que eso me alimenta un montón, pero también aplicarlo y aplicarlo en todo, en la vida misma. Yo siento en el cuerpo una liviandad, eh, puede haber cansancio y ahí me siento, hago algunas respiraciones, como vos decís, naturalmente no está esa identificación tan grande. Cuando viene o la siento, como que se va más fácil. Nada, era, no sé, es como que me vino a contarte esto, inclusive los espacios que se generan para este compartir. eh, Hablando de esta etapa mía, ¿no? De abuela cuidando nietos y todas esas energías que corren, no nos puede decir mucho, o digo hasta ahí, por estos distintos estados, ellos están en otra etapa, pero bueno, nada. Y a mí me hace muy bien porque noto que estamos llevando esto a las clases, a donde uno va, aunque uno no hable, ¿no? Aunque uno no esté hablando, con la presencia. Por eso, bueno, seguir alimentándonos con esto. Mirá, esto que decís al final es muy importante porque en realidad cuando uno, no necesariamente cuando uno no habla, pero cuando uno inclusive habla desde un lugar de acción y no reacción, o uno inclusive cuando permanece en silencio de un lugar de acción y no de reacción, el cambio
lo que se proyecta afuera es mucho. Es decir, que si uno habla no desde una reacción habitual, sino desde la mente imbuida de meta, pasa algo diferente. Si uno tiene un silencio también frente a algún comentario o algo con la mente en meta, también eso cambia. Ahora, si yo tengo un silencio con la mente basada en el enojo y todo, mucho no va a cambiar. Eh, entonces, siempre, sí, volvemos a que la práctica en la vida diaria y especialmente en las relaciones familiares cercanas, que son relaciones de karma de muchos años, entonces hay muchísimos malos entendidos por esto que estamos diciendo, porque esto fue alimentado a lo largo de los años. Entonces, cuando yo hable con la otra persona me va a ver de acuerdo a todas esas experiencias que ha tenido conmigo a lo largo de su vida, y entonces va a ver y va a entender la situación desde esa condición, desde esa mente condicionada que asume que ya me conoce. Y de vuelta empieza este juego, esta ignorancia que proyecta esa sombra tan grande. Pero cuando uno, cuando habla, no habla desde esa perspectiva, y uno dice o no dice, y habla desde la situación, eso cambia, hace cambiar mucho la perspectiva de todos. Porque para que ese karma se siga alimentando entre las personas, tiene que haber las mismas reacciones. Pero si hay una de las personas que deja de reaccionar, el otro en algún momento empieza como a... Es como el hámster que se queda sin la rueda. Para que el hámster corra necesita la rueda. Cuando no está más la rueda, el hámster ¿qué hace? Entonces, siempre es una codependencia. Esto lo tenemos que entender muy claro. Por eso es el origen codependiente. Nunca es uno, siempre son dos. Siempre hay por lo menos dos. Y si uno falla, si uno no funciona, el otro no tiene condición y también se cae. Entonces, sea un silencio, sea un comentario, depende de dónde tenga la mente yo, va a ser que la otra persona no encuentre las condiciones habituales. Eventualmente va a cambiar. Y cuando digo eventualmente, pueden ser 30 vidas. ¿Sí? No sabemos porque el proceso que hace la otra persona lo hace la otra persona. Pero si uno no está dando más, no está alimentando más las condiciones para que eso pase. Por eso el mayor trabajo que hace el meditador es de la nariz para adentro, no de la nariz para afuera. No trata de cambiar el mundo, trata de cambiar cómo ve el mundo. Y cuando uno cambia cómo ve el mundo cambia. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, Ismael. Sí, yo quería pedir una aclaración porque me quedó registrado algo así que como que cuando empieza el contacto entre la materia y la mente, bueno, en realidad yo entendí así, pero me parece que entendí mal. Está la forma o el color y más el ojo y después ahí empezaban los otros, ¿no es cierto?, contacto, etcétera. Me pareció entender que dijiste que estaba ahí cargado, que eso estaba cargado por las propias tendencias. Digamos, tenemos el Y ojo me y la... hizo, Sí, perdóname. no, no, nada, eso me hizo ruido. Después tengo otra. Bien, tenemos el ojo y la forma y de ahí surge la conciencia visual. ¿Sí? De la reunión de estos tres surge el contacto y de ahí la sensación. ¿Está bien? Pero la conciencia tiene otro surtidor que son las formaciones mentales.
Esas formaciones mentales tienen que ver con el pasado, que va a ser que esa conciencia, cuando se produzca la conciencia visual, estoy viendo, lo que se vea esté condicionado por esas formaciones pasadas. No serían, Pero eso, no serían tendencias, serían formaciones. pero por eso me llamó la... Yo siempre cuando entendía que esas formaciones mentales previas generaban o alimentaban tendencias previas, pero eso se formaba con las mismas formaciones mentales, no en la forma, el ojo y la conciencia. En el modelo de los 12 links, vos tenés que la conciencia es dependiente de las formaciones mentales, Claro, sí. ¿sí? Entonces, vos tenés ahí un aspecto. En este modelo, vos ves que el ojo y la forma es lo que produce la conciencia visual. Y los otros pasos que se mencionan en el otro modelo. Entonces, claro, entonces ahí vos tenés Ah, ok, contacto, ok. pero, fíjate una cosa, el contacto, que es el resultado de estos tres, ¿sí? A su vez, a su vez, también está eso en el modelo de los 12 pasos. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que hace formar, es la condición para mentalidad, materialidad. Y en la mentalidad vos tenés sensación, percepción, contacto, intención y atención. Entonces, nosotros tenemos que en realidad el origen dependiente tiene una forma tridimensional, holográfica. Se cruzan muchos vínculos. Se cruzan y se retroalimentan. Sí, Los ankaras alimentan la conciencia, alimentan ese proceso que nos dice que es el que discierne, viñana. Estoy viendo esta forma, estoy viendo este color. Alimentan eso. A su vez, todo esto, en las formaciones mentales, también está el karma detrás. Por eso tenemos esta relación entre el karma es el campo, la conciencia es la semilla y el alimento es la avidez. ¿Te acordás de ese sutta? sí, sí. Y entonces tenemos el campo es el karma, que es las formaciones mentales. Tenemos un montón de tierra fértil ahí donde pululan los posibles nutrientes. Y luego tenemos una semilla que es la conciencia. Depende qué calidad tenga esa semilla, vamos a tener el fruto correspondiente. El alimento de eso es la avidez. Pero esa semilla, yo tendría a llamarlo kama más que conciencia, pero bueno, No, no, porque los sankaras, las formaciones volicionales, que también se lo traduce así, es mm. intención. Intención es una formación mental y la intención es Y no karma. eso es lo que, no es eso lo que forma el kama, entonces. Claro, eso es lo que forma la intención, es el karma y eso desemboca en la conciencia. O sea, en otras palabras, tus decisiones pasadas influencian cómo vos ves las cosas, que es de lo que estuvimos hablando hoy. Cómo vos oís las cosas, cómo vos sentís, degustás, olés, sentís en el cuerpo y lo que pensás también. Por eso es tan importante la atención plena. Recordar que eso es solo un movimiento de la mente. Y si nosotros podemos desactivar nuestras reacciones o nuestras justificaciones,
o nuestras tendencias habituales, este proceso no se retroalimenta. ¿Por qué? Porque cuando yo reacciono, me lo justifico y tengo mi tendencia habitual, hablo o actúo. ¿Qué pasa? Nace la acción, nace el habla. Una vez que eso sucede, inevitablemente uno entró en el mundo. Y cuando nace esa acción y nace esa palabra, nos encontramos con el último link, que es muerte, sufrimiento, dolor, aflicción. Esas acciones y esas palabras van a morir, pero a su vez, cuando mueran, van a ser el sustrato, el alimento, para que se retroalimente otra vez los sankaras, todo esto siempre abanicado por la ignorancia, y volvemos a reiniciar el proceso. Entonces, esto es un proceso también circular. ¿Qué es la diferencia entre el karma pasado y el karma presente? Entonces, vos hasta el momento presente vivenciás Vipaka Kama, que son tus decisiones pasadas que desembocan en este presente que estoy teniendo. Cuando decimos presente, no estamos hablando de afuera, estamos hablando de lo que pasa en la mente. Hasta podemos, no podríamos estar 100% seguros si nuestra realidad física, sea de enfermedad o de salud, es karma pasado. Puede serlo, puede no serlo. No podemos hacer nada con eso que estamos sintiendo ahora, en términos de cambiarlo. Lo que nosotros sí podemos cambiar es la reacción. Si no reaccionamos, o si reaccionamos y no lo justificamos, o si lo justificamos y no tendemos con la mente hacia ahí, sino que lo abandonamos antes de volver a hablar o actuar, o a seguir pensando, estamos debilitando ese karma, porque ese karma necesita de una reacción, necesita de una justificación. Cuanto más entonces yo hago el recto esfuerzo o las 6 R's, ese vipaka kama, ese karma que ya después se transforma, pierde fuerza, va perdiendo alimento, hasta que en algún momento no tiene más condición para surgir, porque nunca más fue alimentado. Es debido a este proceso, al recto esfuerzo, que termina sucediendo, esa persona entró en la corriente. O esa persona logró el fruto del Sakadagami, o logró ser un Anagami, un Arahant. Esto lo que está describiendo que es que en algún momento se agota eso, se termina o queda latente y como ya no hay más condiciones, ese karma no tiene posibilidades de surgir. Entonces, por eso es tan importante el recto punto de vista o la visión armónica, que esencialmente es, hay causa y hay efecto. Por eso dice hay madre y hay padre, por eso dice hay este mundo y el otro. Lo que está hablando el Buda es que siempre hay una condición y una causa y eso va a dar un efecto. Pero si desaparecen esas causas, si no hay reacción, ese karma no puede volver a alimentarse. Entonces va perdiendo pastura. Y en algún momento no surge más, no hay más alimento y la persona experimenta un cambio que se le llama nirvana, que es un cambio radical en la mente. Se libera, se libera de todas esas tendencias mentales que lo hacían creer que había una identidad, ya no están más esas tendencias. Lo hacían creer de que la superstición, la repetición de algo, el rito y el ritual te iba a llevar a tal o cual lugar, desaparece eso. La duda de que el trabajo del Dhamma te lleva a la liberación desaparece. También desaparece en gran parte la duda en la mente como algo obsesivo. Pero porque la persona hizo tanto trabajo desactivando esas formaciones, esas
esas reacciones y las desactivó y las desactivó y las desactivó, que en algún momento la mente se libera. Todavía quedan algunas burbujas dando vuelta. Entonces, luego esa persona continúa trabajando y empieza a dejar de ver como mío, como yo, como mi ser, aversión y deseo sensual. Y continúa trabajando cada vez que hay una reacción de aversión o de deseo sensual y la suelta, y la suelta, y no reacciona, y no reacciona. Y en algún momento experimenta el segundo camino supramundano, el del Sakadagami, donde se debilita aversión y deseo sensual. Como lo debilita, significa que esas reacciones de deseo sensual y aversión están cada vez menos presentes en la mente. Surgen, pero no hay reacción. Si el practicante continúa al practicar sin reaccionar a la aversión al deseo sensual y le hace el recto esfuerzo, las 6 R's, en algún momento la mente se libera de esa reacción y ocurre el tercer camino supramundano y el fruto que es el del anagami. Y luego nos quedan las 5 grilletes superiores, los yanas materiales, los yanas inmateriales, el orgullo, la ansiedad y el yo, la ignorancia, que son las 5 cadenas superiores o más sutiles, que el Anagamin continuará trabajando en cualquier situación donde se presente algún pequeño perfume de todo esto y la suelte. Y cuando la mente se libera de las reacciones a eso, experimenta el arajantado. Entonces, fíjate que desde el principio, desde el practicante del día uno hasta el arahant, el trabajo esencialmente es el mismo en cuanto a es madurar el dejar ir, madurar el dejar ir, madurar la no reacción. Si yo maduro la no reacción, lo que madura es la acción de una mente pura, la acción de una mente libre. Pues no estamos hablando de quedarnos sentados en una silla sin hacer nada, sino de poder hacer todas las actividades que realizamos en el mundo con una mente libre, de avidez y de ignorancia. Que sería un poco lo que decías antes de desarmar la mente especulativa, Manas, para desarrollar la recta visión, Samadhi. ¿Puede ser? Eso es lo que Y estabas diciendo. eso es así, solamente que Manas es bastante maniática. ¿Sí? Manas tiene un grado de sutileza muy alto. Por eso Claro. Manas es una de las cadenas superiores. Ujú. De hecho, estaba pensando cuando hablabas que cuando nosotros decimos mente especulativa, nos pensamos siempre en el emoji este mirando para arriba, pero me parece que funciona muy hasta inconscientemente de nuestra forma de pensar, hasta no tan consciente, quizás más cercano a las emociones y las sensaciones En que realidad, habitualmente se mueven, ¿no? está muy relacionado a Baba, ¿viste? Muy Sí, sí, relacionado al cálculo, bien, a la predicción, al pronóstico y a la comparativa. bien. Eh, eh, te vuelvo a preguntar porque hiciste un repaso tan por tantos temas que entonces cuando se usa la palabra conciencia visual y la palabra conciencia con los 5 agregados, no son exactamente lo mismo. Porque me pareció que, o sea, me respondiste claramente cuando te pregunté si había una tendencia, una inteligencia, eso lo entendí. Pero cuando apareció esta palabra conciencia pegada al sentido visual, después hay un agregado que es la conciencia que se desarrollaba como después de la formación mental.
Pareciera que hay dos términos para, no sé, o dos conceptos para el mismo término. Sí, son Bueno, son fíjate. dos conceptos diferentes. Son dos Mm, conceptos diferentes, ¿sí? bien, Viñana, ok. Viñana en el sentido de los cinco agregados es la misma Viñana que se utiliza para el origen dependiente, ¿sí? Luego está la palabra chita, que también a veces se lo traduce como conciencia, que es como estado mental. Y vos el estado mental lo discernís a través de la conciencia. A través de sensación, percepción y conciencia, vos podés notar que el estado mental es una actividad que realiza la mente y que vos la observás a través de la conciencia. Tenés una mente, un estado mental, y luego tenés una conciencia que lo discierne. Ah, meta, ah, enojo, ah, o lo que fuera. Bueno, muy bien. Em, si ustedes tienen en la semana algún sutta que quieran que leamos o estudiemos, mándenmelo, ¿sí? No, hasta ahora estoy eligiendo yo, pero porque nadie me manda nada. Entonces, cuando por ahí encuentran, no importa el tema, sí, el tema, digamos, los temas dentro del canon Pali pueden ser tan variables, ¿sí? Los Brahmaviharas, los factores de la iluminación, la muerte, eh, las cuatro nobles verdades. Hay millones de temas, la familia, t- todos los temas que a ustedes se les ocurran, la generosidad, la donación, lo que fuera. Por ahí encuentran algún sutta que les interesa, mándenmelo y podemos hablar y explorar un poco sobre eso. ¿Sí? Bueno, compartimos mérito. Que los que sufren sean libres de Sean libres de sufrimiento y los sufrimiento, aterrorizados aterrorizados, intrépidos sean. intrépidos Que sean, los afligidos que se los afligidos despojen se de todo despojen de dolor todo y que dolor todos los y que seres todos los seres encuentren se alivio. encuentren Que alivio, todos los que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que así mérito hemos que así hemos adquirido para el adquirido logro de para el todo logro de tipo de todo tipo de felicidad. felicidad, Que los seres que que los habitan seres el que habitan espacio y el la espacio y tierra, la tierra, devas y nagas devas de y gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que por nuestro y mucho que por tiempo mucho protejan la tiempo protejan la dispensación del Buda. dispensación de Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Que Chao, tengan nos buena vemos. semana. Nos vemos. Gracias, Chau, buena chau. semana. Chau a todos.